Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Mm, ¿Hay alguna duda de lo que vimos el día de ayer? Vimos el día de ayer el tema de lo que era estática y los ejercicios que nos podían presentar, ¿no? Hicimos el ejercicio del puente cuya masa era homogénea. ¿Se acuerda que llamamos que era un cuerpo de masa homogénea? ¿Qué pasa con un cuerpo de masa homogénea y con un cuerpo de masa no homogénea en estática? No, si no es homogénea, yo tengo que sacar su centro de masa, y si es homogénea, sé que cualquier punto, la masa debería pesar, pues cualquier sector del puente o del cuerpo que estoy midiendo debería pesar lo mismo. Entonces, en su centro de masa yo puedo colocar el peso del cuerpo que estoy midiendo. Viendo su banco de preguntas, la pregunta 98 nos dice el peso de un cuerpo de masa 200 kilogramos, la gravedad igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado, será igual ¿a cuánto? Yo sé que el peso es igual a la masa por la gravedad. En este caso, el peso es igual a los 200 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos da que el peso es igual a 2000 newtons. ¿Tengo 2000 newtons? No. Entonces nuestra respuesta es el inciso E. ¿Vamos bien? Está fácil. Sí, Dice la física. La física del momento de una fuerza es, en física el momento de una fuerza, ¿se acuerda cuando hablamos del momento? ¿Qué viene a ser el momento? Yo tengo un punto de apoyo y en este tengo una viga, o tengo una viga acoplada a la pared, y yo tengo una fuerza en este punto, ¿no?
¿Esto qué va a hacer? Que mi viga gire, ¿no? A esto yo lo llamo momento. ¿Y este momento igual a qué va a ser? A la fuerza que estoy aplicando, en este caso F1, por esta distancia, ¿no? F1 por L. A eso. Entonces yo digo que en física el momento de una fuerza es el producto de la fuerza por aceleración. No. El estado de un cuerpo tampoco. La tendencia que tiene un cuerpo de rotar alrededor de un punto o recta por accionar de una fuerza. Esta sí es la intensidad con la que un cuerpo gira alrededor de su propio eje. Este no. Y entonces tampoco. Nuestra respuesta sería el inciso C. La tendencia que tiene un cuerpo al rotar alrededor de un punto, ¿no? Este es mi cuerpo, este es mi punto de apoyo, no recta por accionar de una fuerza, por acción de una fuerza, ¿no? Esta fuerza hace que esto rote, hace que gire. Eso es el momento. ¿Estamos bien? Dice las unidades del momento de una fuerza es Dina, Newton por metro, kilogramos por centímetro, Newton o ninguno. ¿Cuál de ¿Ninguna? su compañero dice ninguno? ¿Alguien tiene otro? Inciso B. El inciso B. Dijimos que el momento era la fuerza aplicada por una distancia. ¿La fuerza en qué unidades está? En Newton para el sistema MKS del sistema internacional, ¿no? Si fuera en el sistema CGS, son dinas. Y la distancia sería metros en el sistema MKS. Y en el sistema CGS sería centímetros, ¿no? Entonces, nuestro inciso B. Newton por metro. Y en el sistema inglés, ¿alguien se acuerda cómo sería el momento de una fuerza en el sistema inglés? En el sistema inglés, la fuerza en que estaba medido, dijimos que libras fuerzas. Y la distancia en pie, o puede ser pulgada. Entonces, el momento va a ser en libra fuerza por pulgada o libra fuerza por pie.
Vamos con la pregunta de 101. Dice, la fuerza de un cuerpo de masa, aquí, esto está mal, esto no debería decir fuerza, debería decir peso, ¿no? La fuerza de un cuerpo de masa 0,4 kilogramos, cuya gravedad es de 10 metros sobre segundo cuadrado, será igual a, tengo el cuerpo que viene así, y tiene su peso, ¿no? Entonces, esto va a ser la masa de este cuerpo, igual a 0,4 kilogramos, por la gravedad, 10 metros sobre segundo cuadrado. Esto no da, que viene a ser 4 newton, ¿no? Ningún. La pregunta 102 nos dice, cuando la suma de todas las fuerzas que actúan en un mismo cuerpo se anulan, este enunciado corresponde a la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, la tercera ley de Newton, la ley de Hooke o ninguna. Inciso C. El compañero nos dice que el inciso C. Acuérdense, la primera ley de Newton que dice sumatoria de todas las fuerzas igual a cero. La segunda ley que nos dice la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a la masa de mi sistema por la aceleración. La tercera ley de Newton nos dice que a toda acción existe una reacción del mismo magnitud en la misma dirección, pero de sentido contrario, ¿no? Entonces viene a ser nuestra primera ley. Entonces, todas las fuerzas, todas, hacen la sumatoria, ¿no? Hicimos lo de la bolita. Hicimos que esta era una fuerza, esta es otra, esta es otra. Todas las fuerzas que actúen sobre esto, este cuerpo, a ese conjunto de fuerzas yo lo llamo sumatoria de fuerzas. Para que estuviera en un equilibrio estático, esta sumatoria debe de ser igual a cero. Esta sumatoria se anula, se vuelve en cero. Entonces viene a ser nuestra primera ley. Un estudiante parado de una masa de 60 kilogramos en un punto de la Tierra en equilibrio, la aceleración, como la acción y la reacción es, perdón, esto es así. Esto para los que lo han visto quizá en otro banco de preguntas, en otro cuestionario. Asumimos que la Tierra es esto. Y aquí está mi persona. ¿No?
esta persona tiene una masa igual a 60 kilogramos. Entonces, ella está ejerciendo una fuerza hacia acá, hacia abajo, que es igual al peso, que vendrían a ser de 600 newton, porque la gravedad me dice que es 10, ¿no? La Tierra, hacia todo el centro va una gravedad. Pero ¿qué ocurre? Esta Tierra, para que esta persona, este individuo, no siga bajando, tiene que crear una reacción, ¿no? En el mismo sentido, dirección opuesta del peso. Entonces yo puedo decir que de la tercera ley, que a toda acción existe una reacción. Entonces, mi acción, ¿cuál era? Los 600 newton que ejerce la persona. Entonces, yo puedo decir que mi reacción es igual a la acción, es lo mismo que 600 newton. Nuestro inciso D. 600 y 600 newton. Han visto, la estática no es tan complicada, es solo aprenderse las tres leyes de Newton y la del momento. Dice, la suma de momentos es igual a cero, corresponde a primera condición de equilibrio, segunda condición de equilibrio, A y B, segunda ley de Newton. ¿A qué corresponde? Que la suma de los momentos es igual a cero. Nos dice que Segunda. la sumatoria de los momentos es igual a cero. Esto dijimos que era la segunda condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio estático. Nuestro inciso B. Dice redondee a la siguiente cantidad a tres cifras significativas. Ya lo hemos hecho. Entonces, eso sería el tema de estática, jóvenes. ¿Cómo lo vieron? Fácil, difícil, Difícil. ¿Lo difícil. podría enviar al grupo de WhatsApp el tema de táctica para darle un repaso, Claro, se lo por vamos favor? a pasar. A ver, tenemos un cuestionario. ¿Dónde está? Con el tema de esta. Dice, un sistema se encuentra en equilibrio cuando el inciso A, el coeficiente de fricción es igual a cero, perdón, igual a 1.
se conserva su estado de inercia, su velocidad es cero, el centro de masa es cero o ninguno. A ver, jóvenes, ¿cuál sería la respuesta correcta de esta pregunta? Un sistema se encuentra en equilibrio cuando el coeficiente de fricción es igual a 1, se conserva su estado de inercia, su velocidad es cero, el centro de la masa es cero o ninguno. ¿Tienen alguna idea? Sí, no. Es el inciso B. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando era un sistema en equilibrio? Era un sistema en equilibrio cuando se conservaba se conservaba su estado de movimiento, ¿no? O sea, si se está moviendo, va a tender a mover. Eso es su inercia. Si estaba quieto, va a tender a seguir quieto. ¿Se acuerdan que vimos la presentación? ¿Dónde está? Vimos el joven que se cae de la bicicleta. ¿Están viendo la presentación? Sí. ¿No? Vimos que cuando un sistema está en equilibrio, es porque tiende a conservar. Si está en reposo, seguir en reposo. Si está en movimiento, seguir en movimiento. A esto lo que conocemos como inercia. Ahora seguimos en el cuestionario. También el cuestionario. Sí. Ya. No dice, entonces, un sistema se encuentra en equilibrio cuando se conserva su estado de inercia. El inciso B. El enunciado que dice, a toda acción existe una reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario, pertenece a la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, la tercera ley de Newton, la ley de la conservación de la inercia, o todas las anteriores. La C. La tercera ley de Newton. Nos dice, ¿dónde estamos? El esfuerzo aplicado por un radio en referencia a un punto de giro se considera como torque o momento, peso, fuerza, energía o ninguno. ¿Alguien? Inciso C. Su compañero nos dice, yo sé, como le decía, si hay alguna pregunta, inténtese ayudar con los dibujos. En la física tenemos que prácticamente todo lo que estamos viendo es algo que está ocurriendo en nada.
de forma física, digamos, ¿no? Dice el esfuerzo va a ser que yo empuje, yo jale, yo aplique una fuerza. Eso es un esfuerzo, ¿no? Dice aplicado sobre un radio de giro. Ah, bueno, entonces yo tengo, este es mi radio de giro. Entonces, este punto es un punto de apoyo. Y esta es una fuerza aplicada a una cierta distancia. ¿Esto qué lo llamamos? Momento. Si fuera una rueda, este es mi eje, este es el radio de la rueda, y el esfuerzo que hace la rueda, para poderse mover hacia adelante, este es el esfuerzo. A esto lo llamamos torque. Hablamos del torque también en el tema ¿cómo que se llama? Del torno, ¿no? Donde teníamos un torno que estaba sujeto a una manivela, el cual aplicaba una fuerza. A esto también dijimos que era torque. Cuando hablábamos del tornillo, si se acuerdan, tenemos así, perdón, voy a hacer acá arriba, tenemos el tornillo, bajaba hacia un balde. Dijimos que si yo aplicaba una fuerza en esta manivela, generaba un torque, que era la fuerza que yo iba a aplicar según este desplazamiento, ¿no? Esto es H. Entonces, torque o momento, o momento viene a ser lo mismo. ¿Qué va a ser? Va a ser el esfuerzo o la fuerza aplicada en una barra, en un cuerpo sólido, en una rueda, para que gire sobre un punto de apoyo. A eso se le llama momento. Entonces la respuesta correcta es momento. Una bola de masa igual a 5 kilogramos cuelga de una cuerda. Calcule la tensión de la cuerda y se aplica dos fuerzas de forma horizontal al eje de igual magnitud, pero de sentido contrario. 8 y 8 newton, ¿no? ¿Alguien? ¿Cuál sería la respuesta? 8 newton, 16 newton, 4 newton, 50 newton o ninguno. Hicimos un ejercicio muy parecido a este. Hicimos una bola, la cuelga de una cuerda. Esta cuerda está sujeta al techo. No es el inciso D. Ahora nos dice que yo aplico una fuerza, F1 en este sentido, una fuerza F2 en este otro sentido. Aquí en mi cuerda yo tengo una tensión que va hacia arriba y esto va hacia abajo. Es el peso. Entonces, yo dije que para que esto estuviera en equilibrio, las sumatorias de la fuerza tienen que dar igual así.
sumatoria de las fuerzas en X igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas en X? F1 y F2. Esto sería F1 menos F2 igual a 0. ¿Cuánto es F1 y F2? 8. 8 menos 8, 0 es igual a 0. En el eje X está en equilibrio. Ahora la sumatoria de las fuerzas en el eje Y tienen que dar igual a 0. ¿Cuáles son mis tensiones? El peso que va hacia abajo como positivo menos la tensión que va hacia arriba como negativo igual a 0. Entonces el peso va a ser igual a la tensión de la cuerda. Yo tengo que la tensión de la cuerda es igual a, ¿cuánto es mi peso? 5 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado, teniendo que la tensión es igual a 50 newton. ¿Han visto, jóvenes? A veces haciendo un gráfico nos ayuda a entender qué es lo que nos están pidiendo. ¿Vamos bien? ¿Le están entendiendo? Fácil, difícil, muy rápido, lo que se le explica. Sí, sí. Entonces, si no hay comentarios, sigamos. Nos dice, un puente construido uniformemente con una masa de 3 por 10 a la 3 kilogramos y de 100 metros de largo. Está apoyado sobre 3 pilares. Encuentre las reacciones de A, B y C. ¿No? Sabiendo que la gravedad es igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. Hagámoslo. Yo puedo decir que este es mi puente. ¿Cuál es la longitud del puente? 100 metros. ¿Cuál es el peso del puente? ¿Cuál es el peso del puente? La masa del puente por la gravedad, ¿no? Donde el peso del puente, lo vamos a poner aquí. La masa del puente por la gravedad. El peso del puente es igual a 3 por 10 a la 3 kilogramos. Lo mismo que decir 3000 kilogramos. El peso va a ser los 3000 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado. 30.000 newton. Son 30.000 newton. 30.000 newtons. Ahora este puente yo lo voy a apoyar en 3 pilares. Pilar A, pilar B y pilar C. Entonces, hagamos las sumatorias de fuerzas. Sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas?
mi reacción en A más mi reacción en B más mi reacción en C menos el peso igual a 0. ¿No? Yo voy a obtener que RA más RB más RC igual a el peso. Ahora dijimos que el cuerpo es uniforme, ¿no? Por más que se encuentra en la mitad, todos tienen carga. Entonces la carga se va a distribuir a los tres por igual. Entonces va a ser que RA es igual a RB es igual a RC. Igual al, perdón. Entonces yo puedo decir que RA más RA más RA es igual al peso. 3 veces RA igual al peso. La reacción en A es igual al peso sobre 3, que vendrían a ser 10.000 newton. Dando como respuesta el inciso B. ¿Vamos bien, jóvenes? Sí, Dice, dos niños juegan en un sub y baja. ¿A qué distancia del centro tiene que estar sentado para mantener el equilibrio si sus masas son de 35 kilogramos y 30 kilogramos respectivamente? La distancia mínima es de 1 metro. La gravedad es 10 metros sobre segundo. Hagamos nuestro gráfico. Nos dicen que están en un sub y baja. Son dos niños que están sentados en un sub y baja. Pero uno de estos tiene una masa de 35 kilogramos y el otro tiene una masa de 30 kilogramos. Si estuvieran sentados a la misma distancia, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si estarían sentados a la misma distancia? Se giraría, ¿no? Giraría hacia el lado donde está el niño más pesado. En este caso, tenemos que conservar el equilibrio. ¿Qué tenemos que hacer? Que este giro, el momento sea igual a 0. ¿No?
Entonces yo puedo decir que un momento, la sumatoria de los momentos tiene que dar igual a 0. ¿Cuál va a ser el momento? Dijimos que se va a sentido horario positivo, antihorario negativo, ¿no? Menos el peso 1 del niño 1 por la distancia 1 más, perdón, sí, más el peso del niño 2 por la distancia 2 es igual a 0. Entonces yo puedo despejar de aquí. Quiero encontrar una de las distancias que va a ser de 2 por el peso 2 igual al peso 1 por D1. Yo tengo que la distancia 2 va a ser el peso 1 sobre el peso 2 por la distancia 1. ¿Vamos bien? ¿Saben de dónde están saliendo las ecuaciones? Jóvenes. Entonces, el peso 1 va a ser la masa 1 por la gravedad, que vendría a ser lo mismo que 350 newton. El peso 2 va a ser la masa 2 por la gravedad, que es igual a 300 newton. La distancia 1, ¿cuál va a ser? Dijimos que lo mínimo era 1 metro. Entonces yo le voy a colocar 1 metro. Entonces, mi distancia 2 va a ser 350 newton por 1 metro sobre 300 newton. Esto lo divido entre 50. Distancia 2 va a ser 7 sobre 6 de 1 metro por 1 metro. 7 dividido 6, ¿cuánto nos da? Jóvenes, su calculadora. 1,17. 1,17. ¿No? ¿Es 1,17 o 1,16? ¿Cuánto te sale? 16. 1,16. ¿Cuántos números más? ¿Viene algo más? No sé, yo lo hice mentalmente. Ah, ya. Vamos a ver 1.666, cuánto nos salía. Ya. 1.666, no se redondea, dice, a 7. ¿Son 6,666? Así me salió a mí, sí. Ah, ya. Sí, se debería redondear. Eh, Aquí entonces ya es un error mío, que no lo redondeé, lo dejé en 1,6. ¿No? Mi compañero está en lo correcto, debería ser 1,61 y 1,6. Pero lo ven, jóvenes, que es solo
dibujar para poder identificar qué es lo que tienen que hacer. Al comienzo ninguno quiso participar porque no creo que no tenían idea cómo lo iban a resolver. Y lo único que era graficarlo para poder identificar qué era lo que se quería, digamos, ¿no? Era evitar que gire. Entonces, era utilizar el momento. Ahora sí, está más fácil. ¿Le entendieron? No mucho. Tiene que contemplar. Dijimos que la primera ley sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Si yo tengo una barra con dos apoyos, voy a tener dos reacciones. Una reacción acá, otra reacción en este lado. Estas reacciones tienen que soportar todo el peso de que hay en la viga. Puede ser el peso mismo de la viga, el peso de algún cuerpo que esté en esta dirección, la fuerza que están aplicando así en este sentido, ¿no? Otra fuerza que se está aplicando en este otro sentido. Entonces yo tengo que la sumatoria de todas las fuerzas me tienen que dar igual a cero. Si yo tengo, vamos a poner una más, alguien lo empuja de acá y una fuerza 2. Si yo tengo fuerzas en diferentes direcciones, voy a tener sumatoria de las fuerzas en X, tienen que dar igual a cero. RA más RB menos el peso de la viga menos el peso 2 más la fuerza que estaban aplicando menos la componente en X de la fuerza 1, ¿no? Fuerza 1, su componente en X. Vamos por las fuerzas a la horizontal, las fuerzas en Y igual a cero. Va a ser la fuerza 2 menos la fuerza 1, su componente en Y igual a cero. Entonces ven que hay diferentes fuerzas que se dirigen en diferentes direcciones. Tengo que hacer la sumatoria de todas las fuerzas. ¿Cómo? De acuerdo a las componentes que tengan. Si fueran fuerzas tridimensionales, las fuerzas tridimensionales. Después la segunda condición de equilibrio, y dice que la sumatoria de los momentos es igual a cero. Dijimos que el momento era la fuerza aplicada por un radio de giro por la longitud de la palanca, por la distancia a la cual se aplica una fuerza. Hagamos la misma recta, ¿no? Punto A, pero ahora lo vamos a desviar un poquito. Este es mi apoyo, donde yo voy a tener esta reacción, ya, esta reacción en B. Tengo una fuerza que va a ser este P2. Ahora esta fuerza de acá yo la voy a empujar aquí.
F2 y esta otra acá. F3. La sumatoria de las fuerzas van a ser igual que las de acá, ¿no? Van a ser iguales. Las componentes en X y las componentes en Y. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar? Va a ser el momento. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un momento, en este caso, un momento en X y un momento en Y. O mejor dicho, voy a tener que esta de aquí me va a generar un momento. Aquí me faltó una fuerza más. Pongámosle F3. ¿Qué puedo decir? En el punto A está F3. ¿Por qué distancia? 0. Más el peso 2. ¿Por qué distancia? Vamos a decir L. Ahora, la fuerza 3 por F2 me ejerce algún momento. En el eje X no me ejerce ningún momento, ¿no? Por 0. Y la fuerza 3 por la distancia que sea en este brazo. Menos la RB por la distancia 4. Entonces están viendo que esta fuerza 2 no me está ejerciendo en ningún momento en dirección de X. Pero sí me va a ejercer un momento en dirección de Y, ¿no? Porque hay una cierta distancia. Hay esta distancia de aquí hasta acá. Los momentos en Y va a ser F2 por la distancia. Entonces, tienen que graficar para poder entender cómo se están interactuando las fuerzas, cuál es el fenómeno que están observando. Esto es mucho más complejo de lo que va a ingresar en su examen, ¿no? Vamos bien, jóvenes. No los quiero chipar, no los quiero complicar mucho. Nos dice, una caja de masa de 70 kilogramos cuelga de un aparejo factorial de 3 poleas móviles. Calcule la tensión de la cuerda, el extremo, la gravedad igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. Yo tengo mi techo en el cual cuelgo un aparejo. Como es un aparejo factorial, ¿se acuerdan? Si tengo 3 poleas móviles, tengo 3 poleas fijas, ¿no? Esto viene así. Hacia el otro lado. ¿Cómo era? Esto viene aquí. Ya.
Para que no nos compliquemos, la cuerda viene así y tiene que terminar acá. Esta es mi tensión y de este extremo cuelga mi peso. ¿Cuál es el peso de esta caja? 700 newton, ¿no? Lo mismo que decir que el peso era la masa de la caja por la gravedad. El peso es de 70 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado. El peso es de 700 newton. Ahora nos pide encontrar esta tensión en uno de los extremos, el extremo que está sujetando la cuerda. ¿Alguien se acuerda cómo era la fórmula? El peso sobre 2 elevado a la n. El peso sobre 2n. Es un aparejo factorial. Aparejo potencial igual a P sobre 2 elevado a la n. El aparejo factorial igual a P sobre 2n y el aparejo diferencial era el diámetro mayor menos el diámetro menor sobre el diámetro mayor o sobre, perdón, este es T y esto es P, ¿no? En este caso es un no factorial, es 2n. ¿Cuánto es n? Número de poleas móviles. Esto es 700 newton sobre 2 por 3. 700 newton dividido 6 es lo mismo que decir 1,6,67 newton, ¿no? 116,67 newton. El incisor. Esto es lo que se tiene que aprender. Este es factorial. Esto para un aparejo potencial. Se usa un torno con un cilindro de 15 centímetros y una manivela de 50 centímetros. ¿Cuál es la fuerza aplicada para sostener una masa de 20 kilos? ¿Alguno de ustedes ha sacado agua de un pozo? Esto lo vamos a graficar de esa forma, ¿no? Tengo un pozo donde aquí arriba yo tenía un cilindro. En este cilindro yo le coloco una palanca para poder levantar mi botecito de agua. Yo aplicaba una fuerza en este sentido. Este botecito de agua pesaba
tiene una masa de 20 kilogramos. Lo que vendría a ser un balde de agua. Nos piden encontrar esta fuerza para que esto no se caiga, sabiendo que la gravedad era 10 metros sobre segundo al cuadrado. La distancia de el brazo de mi palanca es de 50 centímetros. El diámetro del cilindro es de 15 centímetros. Y yo lo puedo, hagamos, el peso era 200 newton, ¿no? Masa por la gravedad nos da que el peso es 200 newton. Si yo lo veo de un costado, esto podría ser así. Esto es mi cilindro, cuyo diámetro es 15 centímetros, está aplicándose esta fuerza, ¿no? El peso. Ahora yo tengo una palanca que tiene una longitud de 50 centímetros. Yo tengo que aplicar una fuerza en se tienen que anular ambas. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Esto era aplicar momento, ¿no ves? Para evitar que esto gire. Entonces, ¿qué va a hacer? La fuerza por los 50 centímetros menos el peso por los 15 centímetros. Igual a 0. La fuerza va a ser igual a ¿qué? A los 15 centímetros por el peso sobre los 50 centímetros. Esto si lo simplifico quedaría en 3 sobre 10. Estos son ahí. Y esto es 200 newton. Con esto, perdón, con este acá, nos quedarían, pero la fuerza va a ser de 60 newton. Para yo levantar un balde de 20 kilos, tengo que aplicar solo 60 newton. Es decir, si yo quería compensar este peso, yo podría haber colocado una piedra de 6 kilogramos y evitaría que girara. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Multiplicando la fuerza gracias a la palanca que ejerce, gracias al torque que está produciendo esa fuerza. ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Entendieron? Una pregunta, le dicen, Sí. ¿de dónde salió el peso de 200 newton? El peso dijimos que era la masa de la caja por la gravedad. El peso son 20 kilogramos
por 10 metros sobre segundo al cuadrado. 20 por 10, 200 newton. Ah, ya, gracias. Bien. Vamos con la penúltima pregunta, donde nos dice una barra de hierro uniforme de 8 metros de largo y una masa de 40 kilogramos se apoya en sus extremos. Calcular las reacciones en los apoyos. Tenemos una barra que está apoyada en sus extremos. Está asentada sobre dos vigas. Esto va a ser A y esto va a ser B. Esto tiene una longitud de 8 metros y tiene una masa de 40 kilogramos. Entonces yo puedo sacar que el peso de la barra va a ser la masa de la barra por la gravedad. El peso de la barra va a ser los 8 kilogramos por los 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto nos da que el peso de mi barra es de 80 newtons. ¿No? Nos pide calcular los apoyos. En este caso, va a ser mi reacción en A y mi reacción en B. Dicen, ¿Sí? el peso no sería 40 kilogramos, le puso 8, Ah, perdón. sería 400. Por lo menos hay alguien que estuvo atento. Eso le iba a decir. Cállate, Fernando. Acá ya me está. Bueno, por Escúchalo, favor, le dice, pótelo. por favor, estamos pasando clase. No estamos en la cancha. Entonces tenemos que son 400 newton. Sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Cuáles fuerzas? RA menos P de la barra más RB igual a 0. RA más RB igual al peso de la barra. Como es uniforme, se distribuye a ambos lados, entonces RA es igual a RB. Entonces esto quedaría que RA más RA es igual al peso de la barra. 2 veces RA es igual al peso de la barra. Y RA es igual al peso de la barra sobre 2. Donde RA es igual a, ¿cuánto era el peso de la barra? 400 newton sobre 2. RA es igual a
200 newton. Y RB igual a 200 newton. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Inciso A. Tu compañero nos dice que es el inciso A. ¿Alguien tiene otra respuesta? Faltan los newtons. Exacto, faltan los newtons. No está el sistema de unidades. En este caso, es ninguno. Licen, disculpa, hablaron de eso. En los exámenes sí aparecían newtons. Entonces, Si si así es eso. aparecía newton, pues tendría que ser el inciso A, Ya. ¿no? Numéricamente es 200 y 200, pero en este caso, si yo borro esto de aquí, ustedes podrían decir, sí, es este. Ah, no, pero si yo digo que es esto, en vez de newton, en dinas, estos son kilogramos fuerza, este es kilogramo fuerza, y esto en dinas. Ahora, el inciso A sería siendo el correcto. No. ¿No? Porque No. están hablando de kilogramo fuerza, ¿no? Entonces, por eso, jóvenes, tienen que ver siempre que tenga el sistema de unidades, pero para poder identificar cuál es en qué sistema están trabajando. En este caso, la correcta es ninguno. Si ustedes aparecen en su examen, hasta que no lo corrijan, tienen que colocar el inciso A. Ya se le pasó el informe, tenían que corregir eso. Sus profesores lo corrigen en el examen. Ahora nos vamos a la pregunta número 60, que nos dice un tablón de 4 metros de largo y de 20 kilos de masa, apoyado en sus extremos, se le aplica una fuerza de 20 newton a 3 metros de uno de sus extremos. Calcule las reacciones en los apoyos si la gravedad es igual a 10 metros sobre segundo. Me dice que hay un tablón apoyado en sus extremos. Esto va a ser R en A y R en B. Tiene 4 metros de largo. Tiene un peso de 20 kilogramos. Tiene una masa de 20 kilogramos. Masa de 20 kilogramos. Y se le está aplicando una fuerza a los 3 metros. 3 metros de uno de sus apoyos, ¿no? Por aquí. F1 de 20 newton. Entonces nos pide encontrar RA y RB. Yo tengo sumatorio de la fuerza es igual a 0. ¿Cuál de fuerza va a ser? RA más RB menos el peso del tablón. La masa del tablón por la gravedad. El peso del tablón
es igual a los 20 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado. El peso del tablón es igual a 200 newtons. Entonces, el peso del tablón menos la fuerza 1 igual a 0. RA más RB es igual al peso del tablón más el peso. Ahora puedo decir que RA y RB son iguales. No, no, porque yo tengo que a este lado está más concentrado por esta fuerza. Entonces, esta es mi primera ecuación. Y necesito una segunda ecuación, la cual voy a usar es la segunda condición de estabilidad, que va a ser sumatorio de momentos, igual a 0. ¿Sobre qué punto? Sobre este punto. Entonces yo voy a decir que en este punto RA por 0, ¿no? Ahora este acá hace girar hacia sentido horario, va a ser positivo, va a ser el peso del tablón por la mitad de la longitud, ¿no? Porque en el centro se encontraba la mayor cantidad de masa, por 2 metros, más F2 por 3 metros, menos RB por 4 metros, es igual a así. Esto se hace 0, RB va a ser el peso del tablón por 2 metros, más la fuerza 2, perdón, no es fuerza 2, es fuerza 1 por 3 metros sobre los 4 metros. La reacción en B es igual a peso de 200 newton, 200 por 2 son 400, 400, la fuerza 1 es 20, por 3 son 60, son 460, dividido entre 4. Son, entre 4 son 100, 115. 115, ¿no? 115 newtons. ¿Por qué? Porque este metro se va a ir con esto de acá, quedando solo las unidades de fuerza. Entonces, mi reacción B la intercambio en mi primera fórmula, dándome que mi reacción en A va a ser el peso del tablón más la fuerza 1 menos la reacción B. RA es igual a 200 newton menos 115 con 75, 85, 85 más 60 son 145. 155. 155, Sí. 155 newton, perdón,
155 newton. ¿No? 85 más 60 Ujú. A ver, 60, dijo. son 145. 145. Aquí es Sí, ese es el nombre burro. 200 newton más 60. Perdón, no es 60, es 20. Por Ah, eso me salía 20 más menos 20 newton menos 115. Ahora son 220 menos 115, 105. 105. Entonces eso es. No eran 60, eran 20. Entonces 105 newton y 115 newton. El inciso A. ¿No? Aquí tenemos que quiere ver ahí las soluciones. El inciso A. Entonces practiquen, jóvenes. Si tienen dudas, pregunten. Yo tenía un docente que a veces se equivocaba intencionalmente para ver si le poníamos atención. Si me estoy equivocando, si me estoy comiendo algún número, digan, mire, profe, de aquí no era tal, era tanto. Pues como dicen, hay otros que ni siquiera saben de dónde están apareciendo los datos. Entonces, ya hemos terminado lo que es nuestro banco de preguntas, lo que es el cuestionario y toda la teoría del tema de estática. El día de mañana comenzamos a ver el tema de cinemática. Estos jóvenes, que no es más, nos vemos el día de mañana. Que tengan buena tarde. Hasta luego, Ángel.